Va mi saludo otra vez a estos queridos hermanos que extraño tanto, Agustín y Carolina, pastores, y a la congregación querida, amada, bendiciones del Señor en este día. Estamos viendo este gran tema, va a ser interminable este tema, porque es un tema eterno, la santidad. Y queremos explayarnos un poco más, introducirnos, y especialmente en la parte práctica de la santidad. Cuando la santidad llega a una persona, ¿cómo la vive? ¿Cómo se expresa? Tengo un texto en Santiago, porque quiero hablar de un hombre santo. En la Biblia hubo tantos hombres santos, pero a mí me impactó uno de ellos, y fue Job. El libro de Job es un libro que quizás fue el primer libro escrito en las Escrituras, y este varón conoció a Dios y fue exaltado el Señor en su vida, en la vida santa de él. Hay un texto en el Nuevo Testamento que habla de Job, y es Santiago capítulo 5, versículo 11. Dice: nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso. Entonces yo quiero compartirles sobre este hombre santo, Job. Un poco el entorno de Job, para entender y acentuar más la santidad en él. ¿Qué estaba viviendo Job en ese momento, en ese tiempo? Les digo lo que estaba pasando Job. Job se habían muerto sus 10 hijos. Había perdido sus bienes. Había perdido su salud. La mujer lo menospreció, su mujer. Sus amigos no lo comprendieron. En vez de ayudarlo, entorpecieron aún más la dificultad que estaba pasando Job. Tampoco sabía por qué le estaba pasando lo que estaba pasando. Era un asunto entre Dios y Satanás, pero Dios no le anticipó a Job que esto le iba a pasar. Perdió un lugar de prestigio que tenía entre los sabios de la ciudad a causa de todo esto. Sus parientes, amigos y el pueblo interpretó que lo que le estaba pasando a Job era un castigo de Dios. Su esposa le instó a acelerar su muerte, maldiciendo a Dios. Y lo peor fue que de lo que le pasaba a Job era que no coincidía con la teología de Job, porque Job creía que a los que se obedecían a Dios le iba bien y a los que desobedecían a Dios le iba mal, y él era un hombre obediente. En este ambiente que vivió Job de sufrimiento, de prueba, se destaca su santidad. Y aparece en el libro de Job capítulo 31, y ahí aparece cómo era la santidad de Job en un ambiente así. Entonces, en el capítulo 31, versículo 1, dice así: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Pacto con mis ojos. Dice, establecí un compromiso con mis ojos. Significa no mirar con lujuria. Este hombre, aún enfermo como estaba, con todas las situaciones, ahí estaba la tentación también, pero hice pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a una virgen, dice Job. Y porque sabe que eso lo apartaba de la bendición de Dios. Y tenía conciencia de que Dios miraba aún lo que él miraba.
La santidad de Dios en Job llega hasta ese punto. Luego en el versículo 5 dice, es que yo anduve con mentiras o corrigiendo mis pies al engaño. Él no mentía. Se guardó de mentiras. Y menciona que él se mantenía en integridad, él no estaba dividido, él era coherente entre lo que dice y lo que hace Job. La santidad de Job llegaba para que él no mintiera, no mentía. En el versículo 7 dice, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se apegó a mis manos. Él dice, a ver, ¿quién me puede encontrar? Que algo se me pegó en las manos, o mis ojos se fueron tras de eso. Tenía firmeza en el camino. Él había tomado un camino y actuaba con firmeza. Y él tenía solamente un solo deseo, y no muchos. El santo no tiene muchos deseos, tiene uno solo, el de agradar a Dios. Esto era Job. No hubo deseo de sus ojos, ni para robar tampoco. Job era santo aún en esto, en cuanto a sus deseos. En el versículo 9 al 12, habla de que no codició la mujer ajena. Dice, si fue engañado mi corazón por alguna mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven. Bueno, él no deseaba la mujer del prójimo. Llega la santidad hasta este punto. Se cerraba a toda posibilidad de pecar contra Dios, aún en el mal deseo de codiciar la mujer que ya tenía otro, que esto sería adulterio. Otra cualidad de Job aparece en el versículo 13. Reconoció el derecho de los trabajadores. Se ve que este era un hermano potentado y tenía trabajadores que trabajaban para él. Dice, si hubiera yo menospreciado el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos pleiteaban conmigo, él no menospreció el derecho de los trabajadores. Qué importante esto, no menospreció, los escuchaba con atención cuando había alguna especie de reclamo. La santidad llegaba hasta ese punto. ¿Hasta dónde más llegó la santidad en Job? En el versículo 16 dice, si he impedido a los pobres quedar satisfechos, si he hecho decaer los ojos de la viuda. 17 dice, si he comido yo solo mi pan, yo solo mi bocado, y no comió de él el huérfano. Él estaba atento al necesitado y cuidó al necesitado. La santidad de Job llegaba a tener sensibilidad a aquellas personas que estaban necesitadas. Aquí habla de la viuda, aquí habla del huérfano, y luego si uno lee, habla del pobre. Él atendió, él dio al pobre. La santidad llega también para prestar servicio al que él necesita. ¿Hasta dónde más llegó la santidad de Job? Se cuidó de la seducción que tiene el dinero. Versículo 24 dice, si puse en el oro mi esperanza y le dije al oro, mi confianza está en ti. Él está expresando lo que había en su corazón. El dinero no lo atrapó. Es fácil para el género humano ser atrapado su corazón por el dinero. Bueno, lo menciona aquí Job porque él tenía orden en esta área. Su corazón no estaba atrapado por el dinero. Su santidad llega hasta ese punto. ¿A dónde más llega la santidad en Job? En el versículo 26 y 27 dice, si he mirado al sol
cuando resplandecía, o a la luna en su esplendor, y mi corazón fue engañado en secreto y mi boca besó mi mano. Eso era una costumbre antigua de creer en la suerte, que algo le daba suerte. Mirar el sol cuando resplandecía o la luna y besarse la mano. Todo eso él no creía en la suerte. Él estaba confiado en su Dios. Bueno, algunos dicen, si tuviese suerte, si yo hubiese tenido suerte, no me hubiera pasado lo que me pasó, pero él no tenía esta confianza en la suerte, para nada. La santidad llegaba hasta ese punto. Solamente su confianza estaba en el Señor. Y en el versículo 29, miren hasta dónde llega la santidad en Job. Dice el versículo 29, y si me alegré con el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le sobrevino el mal, aun cuando no entregué al pecado mi lengua para pedir la maldición para su alma, no se alegró del mal que pasaban sus enemigos. Algunos están contentos cuando al que le menosprecia, le critica, le pasa algo malo. Pero la santidad en Job llegó al punto de no querer que le pasen estas cosas aún a sus enemigos, y no prestó su lengua para la crítica, aún de los que le menospreciaban. La santidad práctica llega de esta manera en Job. ¡Qué hombre! ¡Qué tremendo! En el versículo 33 y 34 dice, si como humano que soy no encubrí mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. No escondió sus transgresiones. Como humano hay transgresiones, pero él no las cubrió, las descubrió. La santidad llega allí, aún a ser abierto, que me conozcan las cosas buenas y las cosas malas, las cosas de las que me arrepentí, que me conozcan, porque están solucionadas. El tema es cuando no está solucionado, una herida supura, pero cuando la herida se curó, está la cicatriz, y uno puede mostrar la cicatriz porque ya está curado. Y Job pudo decir que no encubrió, porque soy humano, no encubrí mis pecados, mis transgresiones. Esto es lo que soy, esto es lo que soy. Que me conozcan así como no quiero encubrir nada de mí. La santidad tiene que llegar hasta ese punto de no encubrir, no llevar máscara de algo que no soy, de algo que uno no es. Hasta ahí llega la santidad en Job. Y luego es muy precioso esta vida de Job, y no pasó por alto a Dios, porque la santidad tiene premio y Dios premia la santidad. Y mire el premio que el Señor le da a Job. Y en el capítulo 42, versículo 12, mire el premio que el Señor le da. Porque toda esta situación que pasó, terminó. Fue un periodo, no sé cuánto tiempo, pero Dios cubrió, Dios estuvo allí. Y luego, al comprobar la santidad de Job, esta santidad también tuvo premio. Y dice, y Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. Los 10 que habían muerto el Señor se las devuelve. A la primera le puso por nombre Gemima, a la segunda Sesia, a la tercera Esren Apuk. Y no había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job, a las que su padre dio herencia entre sus hermanos. Y después de esto, vivió Job 140 años. Vivió a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación.
Y Job murió muy anciano, colmado de días. Yo sé que la santidad tiene precio, pero ese precio vale. Y Dios bendice a la persona santa. El Señor te está bendiciendo y te está llamando y te está atrayendo a una vida santa, parecida a la de Jesús. El Señor te bendiga mucho.